con tu amor. Y les voy a rogar que mantengan sus Biblias abiertas ahí, en ese capítulo. Esta parte de la escritura también está en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 34 al 36, Marcos 6, 53, 55 y en San Juan. En San Juan está desde el verso 22 hasta el 71. Entonces la historia es bastante larga, pero vamos a irnos a ver cómo el Señor nos va llevando. Amén. Esto para que estudien en sus casas. Pero hoy vamos a compartir Juan, capítulo 6, versos 59 al 69. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros acaso vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Jehová, el Dios viviente. Amén. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Y vamos a estar bajo este tema que dice: ¿a dónde iremos, Señor? Amén. Y nos vamos a meter en este tema con esa pregunta: ¿a dónde iremos si Jesús no está con nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde nos iremos? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? ¿Amén? Amén. Dice, porque seguimos nuestro curso, que cuando la tormenta fue reprendida por Jesús, fueron llevados por el Espíritu de Jehová Dios a la orilla más segura. ¿Amén? Amén. ¿Recuerdan la semana pasada que estábamos en tremenda tormenta? Amén. Bueno, en la semana pasada no les traje este mapa. A mí me gusta ser muy gráfico para que así tengamos mejor entendimiento. Dice que Jesús estaba en este lugar, ¿sí me ven desde ahí? Jesús estaba por acá y les da una orden a sus discípulos: vayan a la otra orilla, a Betsaida. ¿Ok? Betsaida, a la que le mandaba Jesús, era esta Betsaida, se llamaba Betsaida Julias. Eso lo desarrollamos la semana pasada. Quizás usted quiere saber cómo, por qué, dónde. Vayan al canal de YouTube. No me estoy haciendo propaganda, pero allí encuentran el sermón. ¿Eh? Dice que los discípulos, en vez de coger para acá, se fueron para la otra Betsaida, que es esta Betsaida. Cuando ellos decidieron irse hacia ese otro lugar, porque ellos creían que Jesús les había dicho eso, dice que los agarró un viento y los transportó hasta la mitad del mar. Y ahí se les levantó una tormenta terrible. ¿Amén? Después dice que Jesús vino caminando sobre el mar, Pedro caminó sobre el mar, y en un momento Pedro se empezó a hundir.
Y dice que el Señor lo levantó, hombre de poca fe, ¿por qué no persististe? Por eso es importante permanecer. Amén. Y de ahí calma la tempestad y el Espíritu los lleva hacia este lugar, llamado Genezaret. ¿Ok? Ahí vamos, esa fue la historia de la semana pasada. Y acá el Señor nos dice que cuando fueron llevados por el Espíritu de Jehová Dios a la orilla más segura, llegaron a Genezaret o Ginosar, que es este lugar. De aquí hacia arriba empiezan a caminar. Amén. Este lugar se conoce como los kibbutz. No sé si usted haya escuchado palabras en hebreo. Kibbutz quiere decir cuarteles. Allá habían cuarteles agrícolas, cuarteles militares, hay un montón de cosas en este Genezaret. Dice que empieza su travesía hacia arriba hasta llegar a Capernaum. Están aquí, el Espíritu los deja acá, y Capernaum está en este otro lugar. En esta travesía, de ahí hacia arriba, dice la Escritura que iba pasando Jesús y la gente sacaba a los enfermos y muchos de ellos en lechos, en camillas, y que los enfermos lo único que querían hacer era extender su mano y tocar el borde de su mano. ¿Amén? Los sipsis, ya ustedes entienden qué son los sipsis, los cordoncitos que saben que muchos judíos los usan. ¿Qué representaban los sipsis? Representaban el pacto de Jehová y la ley de Dios. Cuando vemos al hermano judío que tiene un cordoncito que le sale, no fue que se le dañó la camisa, es que es un símbolo para que cuando ellos entren en tribulación o en angustia, se agarren de ahí y esto les recuerda el pacto. Amén. Deberíamos tenerlos todos. Eso es de los hermanos judíos. Pero esto que hacía la gente cuando Jesús iba subiendo de ahí para arriba por esas aldeas, era el cumplimiento de una profecía muy importante en Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así la profecía: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. ¿Cuál era la profecía? Y en sus alas traerá salvación. Ciertamente, cuando el Espíritu Santo de Dios viene como un horno, como un fuego, y aquí lo dice Malaquías, los soberbios y los que hacen maldad serán consumidos. ¿Qué les será consumidos? Sus maldades, sus pensamientos se marchitarán. Pero a vosotros los que teméis a mi nombre nacerá el sol de justicia y sentirás el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es una aplicación espiritual. Dice que la profecía es: y en sus alas traerá salvación. Amén. Las alas, que son los sipsis o el manto, ya saben ustedes que representa la ley, pero dice que si usted se agarra de ahí, eso también es otra profecía que dice Zacarías 8:23, que 10 gentiles se agarrarán del manto de un judío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el judío conoce la ley. Y dice que en los postreros tiempos vendrán 10 gentiles y se agarrarán del manto del judío, y el judío los introducirá en el templo. Amén. Ahí se estaba cumpliendo esto. Pero la palabra salvación está mal traducida según el contexto. No es salvación, es sanidad. La palabra es mepar. Dice: y en sus alas traerá sanidad, no salvación. ¿Por qué no salvación? Porque la salvación se consuma en la cruz del Calvario. Y hasta ahora Jesús estaba haciendo su ministerio. Amén. Entonces, sacaban a los enfermos, tocaban su manto y eran sanos, restaurados. Amén. Mientras tanto, que Jesús estaba haciendo esto por acá, al otro lado, en la otra Betsaida, dice que toda la multitud que había comido, que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños,
Dice que se empezaron a preguntar dónde está Jesús. Y ya Jesús estaba en este lugar. Habían salido, según el libro de Juan, ustedes lo van a leer en su casita, que de Tiberíades, que está acá, salieron barcas siguiendo lo que estaba aconteciendo acá. Y cuando llegaron a estas barcas, se dieron de cuenta que Jesús no estaba. La multitud cogió las barcas y se regresaron rumbo a Capernaum. Imagínense que los discípulos que los mandaron para acá, decidieron ellos irse para Capernaum. ¿Y usted sabe lo que les pasó? ¿Qué les pasó? Cayeron en tremenda tormenta. ¿Usted se imagina esta multitud que no sabe ni tiene dirección, que no se deja dirigir, que dice, me voy para allá sin preguntarle a Dios? ¿A dónde van a caer? Al medio del mar, a la tormenta. Entonces dice que cuando estos discípulos se van a Capernaum, ya Jesús ha subido y Jesús está en Capernaum. Ahí llega nuestra historia, esa es la introducción. ¿Okay? Han pasado siquiera 2 días, así que esta multitud duró metida en una tormenta 2 días. Cuando llegan a Capernaum, dice que Jesús entró a la sinagoga. Un sábado entró Jesús a la sinagoga. Y dice que el Señor comenzó a hacer lo que todo pastor, evangelista, hermano o discípulo tiene que hacer: a enseñar. ¿Ven? Usted no se reúne a comer, usted tiene que aprovechar el tiempo que tiene con sus hermanos para enseñar. ¿Ven? Y eso fue lo que hizo el Señor. Cuando la multitud llegó a la sinagoga y vieron a Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice, miren lo que les dice, porque está ahí, Juan capítulo 6, verso 25 al 27. Verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Por eso me estás siguiendo. Lo dice ahí. En sus Biblias, que la Reina Valera dice, de cierto os digo. En la mía dice verdad con mayúsculas. Verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Abacadosh, Jehová el Padre. Y Deuteronomio 18:15 dice, se va a levantar un profeta del medio de su pueblo, a él oír y obedecer, y este profeta era el Señor Jesucristo. ¿Amén? Pero ustedes vienen acá porque se les llenó. Ustedes no vieron las señales, no vieron lo que el Señor hizo allá, no lo entendieron. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Jehová? Esa fue la respuesta de la multitud. Una pregunta fuera de sentido. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Jehová? ¿De qué les estaba hablando el Señor? Ustedes vienen acá buscando el beneficio. Ustedes no entienden el milagro que se hizo o las señales que se hicieron. Ustedes vinieron acá buscando eso, que se les dé más. Y aparte de eso les salen con esta pregunta: ¿y qué debemos hacer para cumplir las obras de Jehová? Es una pregunta fuera de sentido, como suele preguntar la gente cuando se les confronta con la verdad. Se les está diciendo una cosa y vienen y te salen con la otra. ¿Cuáles son las obras de Jehová? Pues es sencillo. Pues debe de hacerse que se ponga la palabra de Dios por obra, amén, en cada vida, y ella, esa palabra, limpiará su camino, será lumbrera a sus pies, y ella misma les enseñará. Esa es la obra de la palabra de Dios. Pero aquí Jesús les está diciendo, ustedes vienen a este lugar, me están siguiendo, porque ustedes allá los llenaron. Ustedes no están entendiendo las señales. Ahora, en la humildad de Jesús, Él les responde, esta es la obra de Jehová, que creáis en Él, en el que ha enviado,
Porque ¿a dónde iremos? Decía el apóstol Pedro. Esta es la obra de Jehová, que creáis. Pero no solamente que creáis, sino que obedezcáis. Porque todos creen. Amén. Dice la escritura allá en Santiago que los demonios creen y tiemblan. No, la obra es que tú creas y obedezcas. Amén. Porque como Pedro pudiéramos decir, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta multitud no comprendía todavía el mensaje que Jesús les estaba diciendo. Mire el regaño que les metió. Ustedes no me buscan sino por los beneficios, por los panes y por los peces. Y volvieron después a preguntarle otra vez, ¿qué señal nos das para que veamos y creamos? Por Dios, tenían la barriga llena porque vienen de comer panes y peces y dicen que se saciaron. Tienen el estómago lleno, tienen sus vientres llenos y todavía le preguntan al Señor, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos hace? Dice, y comenzaron a recitar lo que se recita en las tradiciones. ¿Sabe qué se recita en las tradiciones? Vivir del pasado. Es que en la iglesia tal se hacía así. Religiosidades viejas. No, es que esto se hace así y allá sucedía esto. ¿Qué le estaban diciendo ellos? Nosotros, nuestros padres, comieron del maná allá en el desierto. Y entonces, para que tengamos una señal, tiene que caer el maná del desierto como allá. Y Jesús les decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Pero como sus corazones están embotados, engrosados, no comprenden, sino que comprenden la pura religiosidad. Comprenden las historias, las leyendas. Quieren que todo se maneje como se manejaban hace 50 años atrás. Dios no está haciendo nada nuevo. ¿Sabían ustedes eso? Porque eso es lo que la iglesia ahora está predicando. Dios va a hacer algo nuevo. No. El que está haciendo algo nuevo es Satanás, queriendo cambiar la ley de Dios. Dios estableció su palabra y su palabra se cumplirá. Ni una tilde ni una jota cambiará. ¿Cómo es que dice el verso? ¿Se acuerdan? Mas mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces dice, cuando Jesús está enseñando esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Y Jesús, sabiendo que murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Porque la gente es muy sensible. ¿Se ofenden? Muy fácil. Dice, ¿esto los ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde él estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las obras que yo he hablado son espíritu y son vida, de manera que el pan trae vida. Amén. El pan que viene del cielo trae la vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ellos querían que cayera un montón de maná. Y lo que Jesús le está diciendo, mire, lo que Moisés les dio fue alimento. Porque usted vaya a Éxodo y se da de cuenta que el pueblo murmuró contra Moisés y lo quería matar. Y Moisés recibió orden de Dios y empezó a caer maná. Y con eso hacían pancitos, arepitas y un montón de cosas. Era alimento. Pero el pan que da vida fue el prometido por el Señor. Vendrá como un horno. A estos levantará. Pan, en hebreo, significa guerra, pelear, atravesar. ¿Amén? ¿Qué no significa comida? ¿No? En hebreo significa guerra y pelear. Y este pan va ligado con vino, que vino quiere decir confusión, pero también quiere decir alegría y paz. Aquí les voy a enseñar algo poderoso. La cena del Señor, los religiosos la celebran de esa misma manera, religiosamente.
¿Cuántos han participado de la cena del Señor? Amén. Vamos a ver si han participado de la cena del Señor. Dice aquí: Jehová Dios nos hace partícipes de la mesa, de su mesa, cuando estás en medio de la tormenta, en medio de la guerra. Amén. Porque van siguiendo los pasos de Jesús. Las iglesias vienen y arman la Santa Cena, y por supuesto tiene que haber un banquete. Pero la Santa Cena se entiende cuando tú estás en guerra, en tribulación o en tormenta. Amén. Porque tiene que haber pan y vino. El pan es pelear, tormenta, batalla. ¿Cómo aprendemos esto? Cuando Abraham fue a pelear porque a Lot se lo llevaron secuestrado, dice que peleó contra reyes, y al vencer, al encuentro le salió el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, según la orden de Melquisedec, y este le sacó pan y vino. Amén. Cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, cuando vencemos, así como nos pasó el día miércoles, viene el sacerdote del Dios Altísimo y nos da pan y vino, y usted se hace partícipe de la cena del Señor. Amén. Entonces, ¿quién participa de la cena del Señor? Aquel que está pasando por tribulación, pero pone su confianza en Jesucristo. Porque estás en medio de la tormenta y a veces desfallece, la tormenta te quiere zarandear la fe. Y es necesario que venga el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo mismo, andando sobre el mar, a sacarte de un alma, a sacarte de la mano. Y te haces partícipe de la cena del Señor. En ese momento entiendes que tú no estás solo. Amén. Que cuando menos lo espera, viene ese Pentecostés sobre tu vida. Bendito Dios. El corazón se te llena de esperanza y de bendición. ¿Cuánto necesitaban el Pentecostés? Ustedes nos verán hoy cantar y alegres y levantar las manos a un grupito de hermanos que recibimos al Espíritu Santo ese miércoles pasado. Vino la presencia de Jehová Dios, el Espíritu Santo de Dios, y nos llenó. Aquí en este lugar, si no tuerzan los ojos ni se sorprendan, aquí, hermanos, levanten su mano los que recibieron el Espíritu Santo. Profetizaron, cantaron, alabaron, no se callaron, adoraron, y el Señor llegó como un fuego y se llevó angustias, tormentas, preocupaciones, enfermedades, se las llevó. Amén. Es entender que nosotros no estamos solos. Que muchos se preguntan, ¿necesitamos a Jesús? No, mis hermanos, hoy yo les digo, Jesús es lo único que tenemos. Y está acá. Está aquí con nosotros. Pero depende de cuánto amor de Dios hay en tu corazón. Amén. Por eso Jesús les dice, ahí en Juan, síganme en la lectura, Juan capítulo 6, 35 en adelante, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Ustedes ven esa fidelidad de Jesús. Él no vino a hacer lo que él creía o pensaba, él vino a hacer lo que Jehová Dios le mandó. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que Él me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Dice, eso fue lo que se vivió en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Un pueblo que estaba empezando a ser oprimido, atacado.
Y dice que llegaron y estaban unánimes orando y alabando cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Hablaron en lenguas, se sanaron, una maravilla, y salieron a profetizar y a predicar. Eso fue lo que sucedió el miércoles. Los que recibieron el Espíritu Santo fue lo que hicieron. Por eso cantamos acá. Así no salgan gallos, y a nosotros no nos importa adorar al que vive. Amén. Gloria a Dios. Por eso podemos decir como Pedro, amén. ¿A dónde iremos si solo tú nos das vida eterna? ¿A dónde podremos ir, Señor, si solo tú nos das vida eterna? Los judíos y los religiosos empezaron a murmurar y a decir, Juan 44, Moisés 44, ¿no es este el hijo de José y María? ¿Cómo pues este dice que ha descendido del cielo? Pero Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Amén. El que es enseñado por Dios. Dos cosas. O este que es enseñado por Dios, aprendió en la presencia de Dios, o el Espíritu Santo le está enseñando. Es obediente y el Espíritu Santo lo está moldeando. Porque ciertamente, por lo menos yo puedo hablar de dos personajes que fueron enseñados por Dios, por Jehová Dios mismo. Uno fue Elías. Amén. Profeta Elías, que fue llevado al cielo. Y el otro fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu en el vientre de su madre, pero después fue al desierto y fue preparado por Dios en el desierto. Amén. ¿De cuál eres tú? ¿Te estás dejando enseñar o saliste de la presencia de Dios? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos traerá a toda verdad. Amén. Nos confrontará de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Así que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos un Pentecostés. Amén. Dice Juan 6:46 en adelante, dice Jesús, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Amén. Él mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bendito Dios. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El que crea en Jesús tiene vida eterna. Y el que se alimente de su palabra verá la vida aún antes de que la palabra de Dios se cumpla. Porque la verás, Dios te levantará, verás su gloria, la esperanza, amor, fe y esperanza. Y la verás de acuerdo a la obediencia, porque Dios te levantará y te permitirá verlo en el Espíritu. Amén. Esta es la humildad de un pueblo que cree, que su corazón fue cambiado para que así pueda heredar la vida eterna. Ahí ves la humildad de un pueblo que fue cambiado, no un pueblo religioso. Aquí voy a entrar a otra parte que molesta a muchos. Gloria a Dios. Amén. 6:40, Juan 64, 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Están sentados, no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué no andaban con él? Porque Jehová Dios no los había traído. Ahí está. Dice, muchos les pareció dura esta palabra. Jesús bajando, después lo vamos a ver más adelante cuando nos lleve el Señor por ese camino, que bajaban otra vez por la ciudad de Samaria, donde los samaritanos. Y dice que entró Jesús a la ciudad y mandó a Jacobo y a Juan a comprar pan, porque ellos iban camino a Jerusalén. Y allá resulta que los samaritanos no les quisieron vender pan, por cuanto ellos no se iban a detener allá y a adorar con ellos. Como Jesús no quiso jugar a la religión con ellos, dijeron, aquí no les vendemos y mejor sigan y váyanse. Eso ofendió tanto a Juan y a Jacobo, que fueron y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que les mandemos fuego? ¿Se acuerdan la historia? Jesús les dijo, ustedes no saben todavía de qué espíritu son. De esto me encargo yo después. Nosotros vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en estas pruebas sale la esencia del corazón de cada persona. ¿Amén? ¿Qué conocemos nosotros y qué esperamos de Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Salmo 40. Ustedes los que recibieron ese poder el miércoles pasado, saben que el Salmo 40 te promete que hay esperanza. Amén. Jehová te escucha, Jehová está con nosotros. A pesar de que todo esté en contra de nosotros, viene el Espíritu Santo y te dice, aquí estoy. Estoy contigo, no estás solo. Amén. Hubo un hermano judío en la época de los nazis, allá en Alemania, que se preguntaba esto, el Salmo 40, porque él veía que los metían en unas kibbutz, en unos cuartos allá, y él veía que sacaban en carretillas montones y montones de cadáveres y los iban arrumando, y les ponían arena o cal, y después venía otra capa de cadáveres. Y todos los judíos decían que en algún momento ellos iban a hacer una de esas capas. Pero este judío decía, yo sé que Dios tiene algo para mí. Yo sé que Dios me va a tener con vida. No sé qué pasa, pero cuando cuenta la historia, la narración de este hombre, que cuando venían a fusilarlos o cuando caían muertos porque se morían del hambre, venían y mataban al que estaba aquí y al que estaba aquí, pero a él no lo mataban. Dice que llegó un momento en que se pararon enfrente de una fosa y los mismos judíos, para dejar de sufrir tanto, se lanzaban sobre los soldados para hacerse matar. Y este hombre solo recitaba, Dios tiene algo preparado para mí. Y fue tan, o sea, ustedes pueden buscar la historia, se las voy a dar la cita para que la lean, que es larguísima. Dice que llegó un momento en que uno de los soldados lo golpeó y cayó como dormido y pensaron que estaba muerto y levantaron el campamento y se fueron y lo dejaron ahí. Después pasó otra patrulla, lo recogió, vino la paz porque llegaron los aliados, derrocaron a los nazis y pudieron salvarlo. Dios tenía algo preparado para él. Jamás desfalló, se estaba muriendo mucha gente a su alrededor, pero él sabía que Dios tenía que hacer algo con él. ¿A dónde iremos nosotros? Si solo Jesús nos lleva al Padre. Amén. Y déjenme decirle algo. Los judíos no creían en Jesús, hasta ahora se están convirtiendo. Pero este Señor tenía algo en su corazón, la palabra de Dios. Salmo 40. Solo tú nos llevas al Padre, dijo Pedro. Los que son llamados por Dios y van a Jesús se gozan y se regocijan. Amén. Se alegran. Comen la cena del Señor, porque la tribulación es la cena del Señor. Amén. ¿Cuántos han pasado por la cena del Señor? Ahora sí. Bendito Dios. Amén. Claro, porque es que en las iglesias se arma
Por allá la iglesia tradicional dice que comulgan. Usted no sabe ni lo que se come. Ellos dicen que es el cuerpo de Cristo. Y los cristianos, los evangélicos, vienen, hacen un montón de cosas religiosas y todo el mundo dice, no, participé de la cena del Señor. No has participado de nada. Participar de la cena del Señor es que salga el sacerdote del Dios Altísimo y te dé pan y vino. Amén. Que venga el Espíritu del Santo y te llene y te levante. Amén. Dice, los que son llamados por Dios van a Jesús y se gozan y se regocijan. Los religiosos no pueden comprender las palabras del Señor. Esa es la mentalidad de un religioso. ¿Quieren verla? Juan 6:52, ¿no? Lean conmigo. Amén. Este sermón me encanta porque yo solo leo. Todo lo dice el Señor. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este daros a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Muchos piensan en la ley implantada para los demás, pero no implantada para sus propias vidas. Tienen que hacer. No, la ley se aplica a su vida. Amén. La ley no es gravosa, es santa. Cuando Jesús habla de comer su cuerpo, es hacerse partícipe de los padecimientos de Jesús para salvación de su pueblo. Por eso dice la Escritura, que nosotros vamos detrás de los pasos de Jesús, y el apóstol dice que las marcas de Jesús las llevamos en nuestro cuerpo. Amén. Dice, se ve cuando tú caminas con Él, cuando tú vives con Él, cuando tú te alimentas de Él, porque Él solo tiene pan de vida. Amén. Solo Él tiene vida eterna. Y esto viene acompañado de vino, que es alegrarse, ser partícipe de su pacto con el pueblo santo de Jehová Dios. Usted no se alegra con otros, sino con el pueblo de Dios. Amén. Por eso el pueblo de Dios sabe quién es pueblo de Dios. Por supuesto, dicen, no como los que enseñan, como lo que enseñan los religiosos, que solo quieren comulgar o comer en la Santa Cena. Por supuesto, esto ofendió a muchos, que muchos se ofenden. Dice, les dieron un gancho justo a la religiosidad. Los que saben de boxeo saben que es un gancho. Acá al hígado. Los golpearon en la parte religiosa. Pero esto era expuesto para que se demostrara el amor de Dios por el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque su infinita humildad, en su infinita misericordia, Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento, para que todo aquel que crea en su Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. No es una separación, es un llamado. Es un llamado para que todos participen y se bauticen de ese mismo Espíritu. ¿De cuál Espíritu, pastor? Dicen que primero viene el arrepentimiento por agua. Amén. Para que limpies tus pecados, arrepentimiento. Pero después de esto, mis hermanos, van a ser pasados por acá. Y vas a entender la cena del Señor. Y alégrate porque vendrá el bautismo del Espíritu Santo en poder y en fuego. Amén. Eso es lo que predicamos. Dice, esto ofendió a muchos. Dice acá, Jehová Dios sigue siendo misericordioso con todos,
con santos e impíos, para que todos se salven y vengan al arrepentimiento y echen mano de la vida eterna. El amor y la justicia de Dios son inseparables. Amén. Eso fue lo que estudiamos en la escuela dominical. Se lo puede leer en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 13. Hoy yo les quiero dar unos versitos preciosos en el Salmo 85, verso 10 al 13. Dice acá: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Así que el amor de Dios viene acompañado de su justicia. No es un solo sentimiento humano, es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Amén. Bendito Dios. Estas cosas dijo Jesús enseñando en la sinagoga en Capernaum, porque para eso son las sinagogas, para eso son las iglesias. Dice que la iglesia es casa de oración y puertas del cielo. Amén. En las puertas se sentaban los ancianos, allá en la época de Jesús, y allí discutían los misterios de Dios, y no se levantaban de ahí hasta que no se levantaban todos con la unción. Por eso la iglesia tiene que ser igual: casa de oración y puertas del cielo. Esperemos el abrazo del Espíritu Santo, y no que venga el Señor Jesús con un fuete en la mano y nos diga: salíos de aquí, porque has hecho de mi casa una casa de comercio. Y estoy siendo tranquilo en mis palabras. Amén. Sino que sea casa de oración y puertas del cielo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. De 5,000 que habían por acá, quedaron 12. Y de esos 12, había uno allá metido, infiltrado. Dice, Jesús no iba a jugar a la religión con ellos, ni con sus tradiciones, ni con sus formas de pensar. Él venía con un propósito: predicar el año agradable de Jehová, donde muestra su amor para con nosotros. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús: predicar el año agradable de Jehová Dios. Porque cuando ya venga Jehová Dios, que es el mismo Jesús, con sus vestiduras manchadas de sangre, que diga acá: Rey de Reyes, Señor de Señores, que venga con la espada en la mano, ya no va a haber misericordia. Amén. Este es el año agradable de Jehová. Dice: vino también para predicar las maravillas del reino de los cielos y para traer vida eterna, venciendo a la muerte en la cruz del Calvario. Ese fue el ministerio del Señor Jesús. Jesús, cuando vio que la gente se devolvió y se fue, dice aquí, Jesús no salió corriendo detrás de ellos para que no se fueran. Dice que no. Dice, Él sabe quiénes fueron enviados por el Abba Kadosh, por el Padre Santo, y quiénes no fueron enviados. Por eso no salió detrás de ellos. Ay, no se vayan, no se vayan. El que cree en mí permanece. Amén. Mateo capítulo 12, verso 30 al 31. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ojo. El que no cree a estas palabras, es mejor que cierre su boca. No hay sea que termine blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque Jesús no juega a la religión. La iglesia no tiene que jugar a la religión, esas son tradiciones de hombre. Por eso Jesús se voltea a los 12 que quedaron de la multitud, ¿no?
y les dice, ¿queréis sacar solos también? Porque se empezaron a decir, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos solos? Pues que estos fueron los que mandó el Padre. ¿Te quieres ir también? ¿Queréis sacar solos también? Verso 67, si me están siguiendo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Jehová, el Dios viviente. Amén. Amén. ¿A dónde iremos? Dice aquí, se preguntarán algunos, sí, pero Jesús sale en busca de la oveja 100, de la 99. Y entonces arman una historia y no se dan de cuenta que es llamada oveja. Amén. Porque la oveja no está exenta de no caer. Y cuando en su corazón ya tiene el amor de Dios, sale el Espíritu Santo y la va a rescatar de donde sea. Amén. No a los otros, porque los otros ni siquiera los trajo Dios. No los trajo el Padre. Para eso es nuestro testimonio allá afuera. De que el amor que fue sembrado por el Padre en ti sea evidente para ellos allá afuera. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes pan de vida, solo tú nos das vida eterna, solo tú nos llevas al Padre. Amén. Hay que salir a buscar a los que no. No, mi hermano, esta puerta tiene dos funciones: para entrar y para salir. No tiene más funciones. No sirve para más. Para entrar y para salir. No juegues con eso. ¿Crees que Dios te trajo? Permanece hasta el fin. Porque en algún momento se cerrará la puerta. Y sucederá lo que sucedió con el arca de Noé. Que Jehová Dios la cerró él mismo. Y los que quedaron adentro, y los que quedaron afuera, quedaron afuera. O también sucedió con las 5 insensatas, ¿se acuerdan ustedes? Que por andar jugando a la religión y no se prepararon, se cerró la puerta y no entraron. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Te parece dura esta palabra? ¿Te parece duro comer de la mesa del Señor? Pues cuando comes de la mesa del Señor, hay un consolador que baja a tu vida. Y te llena, y te da fuerzas. Esto no lo comprenden los que no son hijos de Dios. Por eso se alegra nuestro corazón, se regocija. Y te preguntas, ¿y aquí estoy acá? Que aquí hasta frío hace en esta iglesia. Pero no importa el frío, no importa si tenemos una mano mala o un pie malo, aquí estamos. Amén. Porque ¿a dónde iremos? Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe como en Pentecostés. Amén. ¿Cuántos necesitan un nuevo Pentecostés? Yo hoy voy a terminar acá. Me encantaría, son 71 versículos que me encantaría enseñárselos puntualmente. Pero yo quiero sentir lo que se sintió el miércoles. Yo no sé cuál es la tormenta por la que tú estás pasando, pero el sacerdote del Dios Altísimo te sale al encuentro. Te saca pan y te saca vino. Esas tormentas no son en vano. Tú serás levantado, serás levantada, pero tienes que comer de mí, dice el Señor. Come de mí, bebe de mi sangre, bebe de mi pacto. No te dejes guiar, no te dejes sacar, porque mira lo que pasa cuando te desvías. Ve a donde yo te envío, ve a donde yo te mando, haz lo que yo digo, obedece. Ese es el amor que nosotros podemos darle a Dios, nuestra obediencia. Amén. ¿Cuánto necesitan un Pentecostés nuevo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a reflexionar. Y después vamos a orar todos juntos, unánimes. Amén. ¿Dónde están mis ancianos? Ustedes llevaron esto el miércoles a cabo. Amén. Ustedes hicieron descender el fuego del Espíritu Santo.
Amén. Así que vamos a reflexionar y luego arrancamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Bendito y santo Padre eterno que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos. Gracias, Jehová Bacadosh, por este tiempo precioso, mi Dios, en el que tu Espíritu Santo nos ha ministrado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante, que una espada de dos filos. Padre, mira cada uno de mis hermanos, cada uno de sus corazones, Señor, y obra, mi Dios, conforme a tu santa y preciosa voluntad, Señor. Mira aquellos, Señor, que vienen en busca de ti, que tú has traído hasta este templo, mi Dios, para que sean llenos de ti, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, límpianos, Señor, límpianos y purifícanos, mi Dios. Límpianos, oh bendito Dios, para que así podamos nosotros gozar de Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú todo lo tienes preparado. Listo, mi Dios, para este gran día, Señor. Nosotros clamamos a ti, mi Dios, para que tu Espíritu Santo ministre, descienda, Señor. Para que tú, Señor, consueles corazones, Señor. Para que tú, Señor, restaures, Señor. Para que tú, Señor, mires el camino por el cual estemos andando, Señor, y nos vuelvas a ti, mi Dios. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de tu precioso, tu santo Espíritu. Necesitamos, Señor, necesitamos más y más y más. Venga, Señor, con el fuego, que venga, Señor, como una tempestad delante de nosotros. Llénanos, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu, desciende como fuego.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, en ti paz. Pondrán mi nombre en los hijos de Israel y yo los bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden que Jesucristo los ama. Amén. Le den aplauso al Señor. En el río de tu espíritu y allí ahora